Gracias, señor presidente. Bienvenido al señor ministro, a pesar de esas 20 comparecencias, 10 de las cuales han sido solicitadas por mi grupo y que voy a tratar de defender una tras otra, aunque entenderán que en los minutos que tenemos para hacerlo va a ser complicado, teniendo en cuenta la magnitud de cada uno de los temas que aquí se han tratado. En esta hora en la que ha estado usted interviniendo ha pretendido justificar un desastre, el desastre de su política energética. Una política al exclusivo dictado de la reducción del déficit y que ha acabado con todo lo que funcionaba y ha cargado a los consumidores y a los pequeños inversores con todo el peso de salvar sus cuentas. Sin estrategia, sin diálogo, sin consenso y, lo que es más grave, señor ministro, sin alma. Se ha pasado usted toda la legislatura tratando de culpabilizar al Partido Socialista de cada una de las decisiones que ha ido tomando. Pero ahora, señor ministro, ya no engaña a nadie. Sus decisiones estaban premeditadas y son decisiones puramente ideológicas y cortoplacistas, sin horizonte alguno. Además, no ha conseguido lo más importante, que es bajar el recibo de la luz. En un momento tan difícil, con un desempleo tan alto, con tantas familias con todos sus miembros en paro, debía haberse preocupado por luchar firmemente contra la pobreza energética. Aunque usted no la haya nombrado a lo largo de su intervención, existe. La pobreza energética en este país existe y afecta, según estimaciones, a más de 7 millones de personas. Además, está estrangulando las posibilidades de muchas empresas e industrias que siguen viendo que el precio de la electricidad en España es muy superior a la media de la Unión Europea. Así, señor Soria, no somos ni seremos competitivos. Utiliza usted los datos a su antojo, pero la realidad, como usted dice, la realidad es que para un consumidor tipo, como el definido por el IDAE y publicado en el DOE, la tarifa subió aproximadamente un 10% entre marzo de 2014 y marzo de 2015. Si utilizamos otro mes de referencia, como enero, la subida es de un 18%. Son datos del IDAE, publicados en el BOE. Pero eso usted aquí hoy no nos lo ha explicado. Muy al contrario, ha utilizado datos para presentar una realidad que no es la que están percibiendo los ciudadanos. Ha aludido a que la subasta de interrumpibilidad ha bajado el precio en un 4,3%, y eso es sencillamente falso. A lo largo de estos 3 años ha utilizado usted diversos mantras. No ha cesado en repetir que su Gobierno apuesta por las energías renovables, presumen de ellas cada vez que salen al exterior, al mismo tiempo que ha hecho todo lo posible por acabar con ellas. ¿Sabe usted que nadie en el futuro pensará en volver a invertir en este sector? Lleva toda la legislatura tratando de trasladar a la opinión pública que tanto el déficit de tarifa como el incremento del coste de la energía proviene de una excesiva implantación de las energías renovables en España. Y esto, señor Soria, también es falso. Y le voy a decir por qué. Y para que de una vez por todas deje de usar este argumento falaz e interesado para justificar sus desmanes. El déficit de tarifa, que le recuerdo que lo inventó Aznar en el año 97, en su peculiar entendido de lo que supone la solidaridad entre generaciones, siguió al alza a pesar de su recortazo a las renovables. Usted ha igualado siempre renovable a déficit, pero en 2013, solo fruto de su gestión, sin herencias ni nada, y con la mano de Montoro sobre su espalda, el déficit se incrementó nada más y nada menos que en 3.540 millones de euros. Además, dentro del modelo contable, que no real, del cálculo del déficit, recordemos todos que si tomamos los números de la desafortunadamente extinta CNE, son costes reconocidos pero no costes reales. Pues bien, vemos que las energías renovables más la cogeneración y los residuos suponían en torno a un 20% del déficit. Y yo le pregunto, ¿por qué entonces han sufrido las renovables casi el 100% del recorte de su contrarreforma eléctrica? Sus decisiones no se sostienen. Ya hemos visto que no tienen ningún argumento económico. Han utilizado argumentos de los más variopintos para justificar lo injustificable. Y el ejemplo claro lo hemos tenido hace una semana. Señor Soria, transparencia y objetividad. Esos son los motivos que usted aducía para justificar la contratación de los informes previos al recortazo a las renovables.
La semana pasada, para escándalo de todos, excepto de usted, nos enteramos por la prensa de que esos informes, los de la objetividad, los de la transparencia, en los que usted se ha amparado para frustrar el desarrollo de las renovables, no existían. No, señor ministro, no existían cuando usted cambió la legislación. Es un escándalo más, un auténtico fraude y una chapuza de su ministerio. Contrató usted a 2 consultoras que justificaron su recorte haciendo una adjudicación directa de 1 millón de euros. Adjudicación que podrá ser legal, pero que no es ni ética ni estética. Y para colmo, una no lo entregó y la otra lo hizo después de su recorte. Señor Soria, tan injustificable y tan arbitraria es su reforma que ha obtenido el récord de recursos jurídicos y arbitrajes internacionales. Hemos pasado de ser punteros en energías renovables a ser un espacio de inseguridad jurídica salvaje. Usted lo sabe y no podrá negarlo. Las instituciones financieras en España están aplicando la misma prima de riesgo para los inversores aquí, en España, que en países africanos, lo cual hace prácticamente imposible que se desarrollen nuevos proyectos, como por ejemplo la fotovoltaica de Calzadilla de los Barros, que a pesar de la propaganda electoralista de su alcalde popular, ni se hizo cuando Monago lo prometió, ni se hará mientras ustedes gobiernen. Señor ministro, además de cargarse la marca España, ha dejado en la ruina a pequeños inversores. Su mala gestión ha frustrado las esperanzas de desarrollo y empleo en comunidades autónomas como la mía, Extremadura, en la que se han destruido un montón de empleos y en las que también las expectativas de creación de empleo han disminuido en torno a 30.000. Justo los empleos que ha destruido el señor Monago desde que gobierna nuestra región. ¿Dónde están la transparencia y la objetividad si usted, a pesar de encargar estos costosos informes, ni siquiera los tuvo en cuenta? En definitiva, señor Soria, admita que su decisión sobre las renovables no fue en absoluto una decisión técnica y objetiva, sino una decisión arbitraria e ideológica. En otro orden de cosas, tengo que recordarle que la Agencia Europea de Medio Ambiente advierte que España difícilmente podrá cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en 2020. Y esto, señor Soria, es otra consecuencia de su nefasta contrarreforma energética. Ya puede la ministra de Medio Ambiente esforzarse con gran voluntarismo, eso sí, que si usted no modifica sus prioridades en materia energética, es harto difícil que se vayan a cumplir los objetivos. Mientras la ministra de Medio Ambiente se encontraba en la COP de Lima, mostrando sus propuestas contra el cambio climático, usted estaba en Madrid aprobando en el Consejo de Ministros la ley que abre la puerta a la técnica del fracking y a las prospecciones petrolíferas. Todo esto a pesar de su estrepitoso fracaso en sus y nuestras Islas Canarias. Por cierto, utilizan los argumentos ambientales a su antojo. Están avanzando en la elaboración de informes de impacto ambiental para el fracking, pero llevan, por ejemplo, 3 años para dar un permiso, por ejemplo, de la planta fotovoltaica que le decía en Calzadilla. O bien, ¿qué pasa con el informe de impacto ambiental de Santa Coloma? Solamente queremos saber dónde está el informe de impacto ambiental, aunque usted ha utilizado mucho de su tiempo para hablar de este proyecto, y lo único que queremos saber es si van a cumplir la legislación ambiental o no. Eso es lo que nos interesa saber. Está bien que haga usted muchísimas consultas a quien considere en temas ambientales, pero también le recordaré que la legislación ambiental ha sido tocada completamente y las exigencias han ido en cada momento a la baja. Su compromiso contra el cambio climático es el siguiente: penalizar a las energías renovables e impedir el desarrollo de medidas de eficiencia energética. La Directiva de Eficiencia Energética no se ha traspuesto en los términos necesarios para que tenga algún efecto. Muy al contrario, su sistema de tarificación carga todo su peso, por mucho que usted intente demostrar otra cosa, sobre el término fijo y deja en un 30-40% el término variable, lo cual desincentiva a todas luces el ahorro energético y, de nuevo, penaliza a los consumidores vulnerables. Justo lo contrario de lo que usted ha tratado de explicar aquí esta tarde. Su falta de modelo energético está trayendo numerosos problemas, algunos de los cuales formaban parte de las 10 comparecencias que le hemos pedido hoy. El Gobierno carece de un modelo de transición energética que hay que abordar con rigor y con transparencia, un modelo que busque la sostenibilidad económica, medioambiental y social y que nos conduzca a un modelo bajo en carbono,
Ustedes no tienen ese modelo, pero lo peor no es que lo tengan, es que ni siquiera están trabajando en ese modelo. Para hacer todo esto, usted tiene que tomar decisiones eficaces, señor ministro. No puede ni debe seguir apostando por la energía nuclear y el alargamiento de la vida útil de las centrales, como pretende hacer en Garoña. Las energías renovables son una oportunidad para garantizar el suministro eléctrico tras su cierre. Dedíquese a esto y a velar porque organismos como Enresa funcionen correctamente y por resolver de manera efectiva los problemas que el proyecto de la ATC está trayendo para Castilla-La Mancha. Hacen falta respuestas integrales y no parches como el que usted ha perpetrado con la introducción de la subasta de interrumpibilidad. A veces no tenemos muy claro si ustedes pretenden fomentar la industria o terminar con su viabilidad, como está ocurriendo en algunas de ellas, como está ocurriendo en Alcoa, en Avilés. Debería usted entender que energía e industria, sobre todo usted lo debería entender, están indisolublemente unidas y hay que sentarse a diseñar un modelo que haga compatible y que siga generando empleo. Un minuto, presidente. Termino. Tiene que hacerlo compatible con el empleo, tiene que evitar que las industrias se marchen y con este modelo de subasta no lo pueden conseguir. Hay que ser serio. Ustedes se comprometieron dentro del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras, junto a los sindicatos y la patronal minera, que pondrían en marcha las ayudas al desarrollo alternativo de dichas comarcas. Y, sin embargo, a pesar de estar presupuestados en los años 13, 14 y 15, aún no se ha convocado la línea de ayuda. Es decir, a pesar de la buena voluntad que ha mostrado usted aquí hoy, la realidad es que no hay expectativa de que se suelte un duro hasta el año 2018. ¿Piensa el señor ministro cumplir el acuerdo firmado o no? Eso es lo único que usted tiene que decir aquí hoy. Y termino ya. Señor ministro, son ideológicas sus razones y sus hechos y no son técnicas. Había alternativas, pero ustedes han renunciado no solo a hacer política energética, sino han renunciado también a hacer política eléctrica. No ha reformado el sector eléctrico, solo ha hecho lo que su Gobierno sabe hacer bien, recortar cargando los ajustes sobre los más débiles, sin que les importe que esos recortes hayan supuesto llevarse por delante la imagen de España, el bienestar de los consumidores y las posibilidades de desarrollo futuro de nuestras empresas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Lucio. Pasamos al turno